Vamos a ver en esta clase errores analíticos. Vamos a clasificar estos errores en error sistemático, aleatorio y total. Esto también nos va a poder distinguir los conceptos de precisión, de veracidad y de exactitud. Vamos a ver cómo distinguir estos errores a partir del control de calidad interno y el control de calidad externos. Y también vamos a ver cómo los analizamos diariamente a través del control de calidad que hacemos en el laboratorio con las gráficas de Levi-Jennings. Los errores se clasifican en errores sistemáticos y aleatorios. Nosotros tengamos en cuenta que siempre que hacemos una medición tenemos un error. Es decir, que si bien nosotros informamos un valor definido, por ejemplo, de glucosa, que la glucosa nos da 100, por ejemplo, tenemos que saber que en realidad nuestro valor verdadero de glucosa va a estar en un rango dado por el error. Por ejemplo, si ese error es del 1% o de 1, en este caso, el valor de mi determinación va a estar entre 99 y 101. ¿Por qué no podemos decir que es un valor exacto? Porque justamente nuestra medición no es exacta, tiene un error. Pero bueno, a fines prácticos nosotros informamos un error y desde el laboratorio tenemos que asegurarnos que ese error que tenemos en ese resultado sea aceptable. Para ello clasificamos los errores en sistemáticos y aleatorios. Los errores sistemáticos son aquellos que pueden evitarse, pueden corregirse o pueden compensar. ¿Por qué digo esto? Porque el error sistemático es aquel que nos aleja de un valor verdadero o de un valor medio. Y nosotros lo distinguimos como mediciones que están lejos del valor medio. Y que eso se debe a ciertos factores que uno puede llegar a conocer, como por ejemplo que mi calibrador o mi calibración fue errónea, por eso todas las mediciones están corridas hacia arriba o hacia abajo de un valor. Si yo vuelvo a calibrar, eso vuelve a la normalidad si es que utilizo todas las condiciones que son apropiadas. Entonces lo puedo corregir. ¿Lo puedo evitar? Bueno, utilizando, por ejemplo, materiales de control o materiales de calibración que estén en óptimas condiciones. Quizás el anterior que estaba usando estaba vencido. O se puede compensar si es que yo sé la causa, sé el desvío, si es para arriba o para abajo, es decir, si me da valores por encima o por debajo de lo que tiene que dar, y no puedo corregirlo con las herramientas que tengo, lo que puedo hacer es aplicar un factor, por ejemplo. Si mis resultados dan por debajo del valor que tendría que dar, yo lo detecto esto, le puedo aplicar un factor. Eso hay que tener ciertos recaudos, pero es una posibilidad. Y los errores aleatorios se deben a la combinación de un gran número de perturbaciones, es decir, que puede haber múltiples causas de errores aleatorios. Los errores aleatorios, recordemos que son aquellos que se dispersan en gran medida alrededor de un valor. Si yo repito muchas veces una determinación y me da a veces por encima de un valor, otras veces por debajo, y con una frecuencia alternante entre uno y otro, estamos hablando de un error aleatorio. En este caso es más difícil evitarlo, este error. Bien, comencemos a ver el error sistemático. Recordemos, son aquellas mediciones que se apartan de un valor medio. En nuestro caso es el valor promedio o media, que también la llamamos de esa manera. Estos errores los podemos agrupar en 4 categorías: errores de muestreo, de método, de medida o personales. De muestreo es un error que yo tengo en la toma de muestra, algún error que siempre se repite, como por ejemplo utilizar algún tubo que esté contaminado, o alguna serie, algún lote de tubos que me vinieron contaminados con algo, supónganse, y que esa contaminación me afecta a las determinaciones de algún analito siempre de la misma manera. Por ejemplo, que vengan contaminados con potasio. Entonces yo voy a ver que todas mis mediciones van a dar el potasio aumentado. Un error, que en este caso es por el tipo de muestra o el tipo de materiales que utilicé para sacar esa muestra. Errores de método, bueno, limitaciones en el método de análisis. ¿Cuál es el método de análisis? Con lo que yo estoy midiendo. Sí, puede haber errores, que haya
cargado mal un valor de dispensación de muestra o de reactivo, o que tenga alguna falla el equipo, que siempre se comporta de la misma manera. Errores en la medida, bueno, está relacionado con esto de las limitaciones del equipo y de los instrumentos que estoy utilizando. Un poco está relacionado con el concepto anterior. Eh, Quizás en el concepto anterior podríamos incluir también el método que estoy utilizando. eh, es un método que me detecta alguna interferencia que con otro método no lo tengo. Entonces podría afectarme las mediciones y dar un error en todas las muestras que tengan ciertas características. En el caso de la medida, bueno, sí, precisamente por el equipo o los materiales que estoy utilizando para esa medición, el tipo de reactivos que utilizo, el almacenamiento de esos reactivos, los vencimientos, bien enfocado a lo que es la medición en sí. Los errores personales, errores del operador. Eh, Puede pasar, por ejemplo, que hablando de esto del potasio, el operador cambia las tapas de los tubos o prepara los materiales de control de calidad con pipetas que no corresponden o pipetas contaminadas. Cuando utilizó para el calibrador, se me contaminó el calibrador y me terminó afectando después a todas las mediciones. Por lo tanto, resumiendo en este caso, los errores sistemáticos cambian la posición de la media con un sesgo. El sesgo es esta diferencia entre el valor que mido y la media, que puede ser tanto positivo o negativo, es decir, por encima o por debajo del valor correspondiente a la media. Pero no afectan a la variabilidad de los resultados. Es decir, que fíjense que en este caso, si solo tengo error sistemático, sí se me va a presentar que todas las mediciones están alejadas de la media, pero siempre cercanas entre sí. Porque este tipo de error solamente afecta a la media. El error sistemático puede ser de tipo constante o proporcional. Es constante cuando, si yo comparo a distintas concentraciones, siempre me va a dar por encima o por debajo y en forma constante. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre va a haber la misma diferencia, sea cual sea la concentración que yo estoy midiendo. Eso es un error constante. Es proporcional cuando varía en proporción a la concentración. El error es bajo cuando la concentración es baja, pero el error es alto a medida que la concentración aumenta. O sea que se puede presentar de las dos maneras. Si, por ejemplo, tengo este tipo de error y siempre es el mismo, siempre hay la misma diferencia, yo puedo decir, lo corrijo, sumándole al resultado siempre esta diferencia que tengo acá. Pero este caso, que es proporcional, bueno, quizás con un factor pueda que se corrija ese error, porque el factor va a aumentar el valor cuando aumenta la medición. Por ejemplo, si yo multiplico el valor 100 por 1,1, me va a dar 101 cuando la medición es 100 y me va a dar, bueno, no me quiero equivocar, pero cuando la medición es 200 me va a dar 204. ¿Sí? Entonces no es el mismo valor que le sumo a todas las mediciones, sino que va a depender del valor al que estoy multiplicando. El error sistemático y sus causas pueden ser conocidas o no, pero para compensar un error sistemático conocido puede aplicarse esa corrección que les estoy comentando, o sumar un valor fijo o multiplicarlo por un factor. ¿Para qué? Para que esto que siempre me da por encima se acomode al valor que tendría que dar, o esto que me está dando por debajo y en forma proporcional se acomode a esto que sería el valor que me tendría que estar dando. Yo no les comenté, en este caso, este gráfico lo que está representando es un valor medido con un equipo de referencia y un valor medido con un equipo a prueba, para medir si realmente tengo un error. Eh, Sería exacta la medición si tengo un ángulo de 45 grados
Es decir, que cuando yo mida este valor, que sea, supónganse 10 acá, que acá también sea 10, si acá es 20, acá sea 20, y así sucesivamente, y se genera esta recta eh, que mide 45 grados de ángulo, ¿sí? Pero si no pasa eso, puede pasar, que generalmente es lo que pasa, que esté por encima, que esté por debajo o que sea proporcional. Si nosotros vemos que el error está siempre por encima, bueno, le tendré que restar esta diferencia al resultado. Si está siempre por debajo y en forma constante, le tendré que sumar un valor constante para que llegue a este valor. Y si está de esta manera, proporcional, tanto para arriba como por debajo, tendré que multiplicar por un factor o sumarle y restarle un factor. ¿Eh? Esa es la corrección que se refiere en este caso que podría estar haciendo. Bueno, si lo tenemos que definir entonces el error sistemático, decimos que es la diferencia, es decir, restar el valor medio, el valor asignado, eh, de múltiples repeticiones con un valor verdadero. ¿Qué significa esto? Yo, para poder sacar el sesgo, que es este error sistemático que existe, tendría que primero hacer una serie de repeticiones de un control, por ejemplo, y sacar el valor medio. Pero además tengo que conocer cuál es el valor, entre comillas, verdadero de ese control. Eso lo podemos obtener, por ejemplo, de materiales de referencia o de materiales que conocemos el valor por alguna entidad, por ejemplo, la Fundación Bioquímica Argentina, que tiene materiales de referencia, o cuando participamos de un control de calidad externo, donde se obtiene un promedio de todos los laboratorios que participan, el valor ese, que es el valor de consenso, nos sirve también como valor verdadero. Entonces, si yo conozco el valor verdadero y a su vez hago una serie de mediciones de mi control o de mi muestra y me da un valor medio, el sesgo o el error sistemático lo calculo haciendo esta cuenta, haciendo el valor medio menos ese valor verdadero, entre comillas, que siempre les digo yo, dividido el valor verdadero por 100. Y eso es el valor del sesgo. Así se calcula el sesgo. En realidad, hablar de valor verdadero es un valor o un concepto ideal, no es un valor que yo lo voy a poder obtener o que yo puedo informar con el valor verdadero. Yo me voy a tratar de aproximar a ese ideal, porque todas las mediciones, como hablamos, van a estar sujetas a un determinado error, por más que mejore al máximo las condiciones de trabajo. Este error sistemático dijimos que afecta a todas las muestras por igual, de la misma manera, y lo vamos a tratar de evitar si conocemos la causa y corrigiendo esa causa. Lo importante es que tener en cuenta que el error sistemático se mide con el sesgo. Esta es la manera de medir el sesgo, el error sistemático. Calculo esta media, tengo el valor asignado y calculo el sesgo. Y el concepto que está relacionado con el sesgo es la veracidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que un resultado que no tiene error sistemático es más veraz que aquel que tiene error sistemático. ¿Eh? El concepto de sesgo está relacionado entonces con la veracidad. Y esa veracidad a su vez está relacionado, o estos dos conceptos están relacionados con el error sistemático. ¿Dónde los puedo detectar? Bueno, sí, hago controles de calidad interno y controles de calidad externo. Después vamos a ver cómo es que analizamos estos valores. Las causas del error sistemático, bueno, pueden ser múltiples causas. Hoy les mencioné una que es la calibración incorrecta. Ustedes piensen que la calibración es cómo yo ajusto mi equipo a un valor que considero como verdadero o como lo más exacto que tenemos de un analito, y al ajustar el equipo a eso, después todas las mediciones la va a ajustar a eso que es conocido. Yo siempre les hago el ejemplo porque es más visible.
cuando ustedes pesan y ponen un peso patrón encima de esa balanza, la balanza tiene que pesar lo que dice ese peso patrón, por ejemplo, de 1 kilo o de 100 miligramos, lo que sea. Y si no es así, tengo que hacer ajustes en mi balanza para que finalmente cuando ponga eso, sea realmente el peso que tiene que pesar. Esto mismo es lo que hacemos con las soluciones y con las mediciones analíticas. Con un calibrador yo ajusto el equipo para que mida eh, después todas las muestras ajustadas a ese valor. Si hay algún error en esa calibración, en ese calibrador que estoy usando, o al momento de hacer la calibración, o alteraciones en el equipo cuando estoy calibrando, obviamente que todo ese error se va a trasladar después a las muestras, porque el equipo está mal ajustado. También puede pasar que tengo una calibración, cambio los reactivos, cambio de lote de reactivos y no lo calibro de nuevo. Entonces ahí no estoy usando las mismas condiciones. Uno cuando calibra, estamos calibrando todo el sistema. El lote de reactivo, el momento, porque también si al equipo se le hace mantenimiento o se le hace algún cambio, las condiciones del equipo va a cambiar. Entonces, uno lo ajusta al estado actual. Ahora, si hay cambios sobre ese estado, puede que esa calibración ya no sirva más. Bueno, o los controles que estoy utilizando que no me están, eh, tienen algún error, por decirlo de alguna manera, o tienen mal cargado el valor que tiene que darnos, o alguna otra cuestión que me genere este error sistemático. También puede pasar, esto también lo repetimos mucho, que cuando yo tengo que reconstituir un control o un calibrador, tengo que usar pipetas. Pueden ser pipetas de vidrio, que es lo más aceptable, las de doble aforo, que son las más exactas, y para hacer esa reconstitución voy a tener que yo como operador tomar un determinado volumen, cargarlo, envasarlo, descargarlo, y en todo este proceso puede que haya error. Si hay error asociado a esta operación, se va a trasladar después al calibrador, que es el que yo ajusto el equipo. Si el calibrador está mal preparado, obviamente toda la calibración del equipo va a estar mal y por lo tanto las mediciones van a estar mal. Y van a estar todas igual de mal, porque es el mismo efecto sobre todas las muestras. Eh, Esto puede verse también, trasladarse cuando diferentes operadores manipulan un equipo, porque no todo el mundo lo trabaja de la misma manera. Cuando utilizo calibradores o reactivos vencidos o que están mal almacenados. Cuando hay desvíos en la temperatura de incubación, los equipos tienen temperaturas ajustadas de tanto de heladera para mantener los reactivos como para las incubaciones, que muchas de ellas son a 37 grados, y si no mantiene esa temperatura, la reacción no va a ser la misma. Ya hemos visto que muchas de las reacciones son enzimáticas, las enzimas tienen temperaturas óptimas para trabajar, y si esto no está ajustado perfectamente, puede haber alteraciones en las reacciones que catalizan. Por otro lado, la mayoría de las mediciones de laboratorio tienen como fuente para medir una fuente de luz que puede agotarse, que puede alterarse con los cambios eléctricos, que puede haber distintos eh, defectos sobre esa luz que pueden alterar después las reacciones y las alteran a todas por igual. También el uso de cubetas que están utilizadas y que están manchadas, entonces eso también puede generar errores. Bien, entonces, si nosotros vemos los tipos de errores sistemáticos, se puede presentar estas dos situaciones, que yo vengo con una media que está por acá de un tipo, pero de repente yo veo que esa media está por debajo, o que vengo todo bien y de repente me empiezan a caer las medidas. Cuando veo esto, hablamos de desvío. Cuando veo esto, que hay como una tendencia, justamente se llama así, se llama tendencia. Bien, el error aleatorio es aquel error que vemos cómo se dispersan los puntos alrededor de una media.
Estos errores pueden deberse también a alteraciones en el instrumento, a la analista, a la muestra o a ruido de fondo que tengan esas mediciones. Estos errores van a afectar a la variabilidad, pero no afectan a la media, porque en promedio, si yo hago las mediciones de todo esto, probablemente me da un valor cercano al valor central. Todo error aleatorio o toda muestra tiene errores aleatorios porque son inherentes a la medición, son muy difíciles de evitar, suceden al azar, muy difícil de prevenir, por lo tanto, pueden afectar al resultado en un sentido positivo o negativo, tienen una intensidad y magnitud imprevisibles. Si yo pudiera medir varias veces una misma muestra, este error yo lo puedo compensar de alguna manera, pero obviamente que esto es algo impracticable en la rutina diaria. El concepto de error aleatorio está asociado con la precisión o con la imprecisión. A medida que yo tengo mayor error aleatorio, mi medición es más imprecisa y lo voy a medir, la forma de detectarlo o de medirlo es con el desvío estándar o con el coeficiente de variación. ¿Cómo lo voy a detectar? En el control de calidad interno. Control de calidad interno es esto que yo hago todos los días en mi laboratorio para ver la estabilidad del sistema. ¿Cuáles son las causas del error aleatorio? En general son fluctuaciones de distinto tipo. Del sistema analítico en cuanto a la temperatura, a la inestabilidad eléctrica, en el pipeteo, en los pasos del procedimiento, alguna falla en algún paso que se da aleatoriamente, presencia de burbujas, que sabemos que puede estar en una muestra, en un reactivo, y que puede afectar a una medición pero a otra no, contaminaciones, falta de mantenimiento de los equipos, variabilidad también entre los operadores, porque uno como operador eh, puede que un día trabaje de una manera, otro día trabaje de otro, y genera también ese error aleatorio. La estabilidad de los controles, eh, y a medida que nosotros vamos perdiendo el control o si el equipo de trabajo no tiene el control ajustado de cada procedimiento, también va a terminar mostrando mayor variabilidad. Por eso siempre cuanto más ajustado, cuanto más parecido trabajen todos, cuanto más control de los reactivos tengamos, de las heladeras, de la conservación de las muestras, todos estos errores van a disminuir. Bueno, entonces el error aleatorio dijimos que está asociado con la precisión o con la imprecisión. La precisión es el grado de concordancia que existe entre los resultados de medidas independientes bajo condiciones establecidas, mientras que la imprecisión es el grado de dispersión que existe entre los resultados de medidas independientes bajo condiciones establecidas. Un poco es un chino, ¿no? La definición, pero yo lo que quiero es contarles que esto de las condiciones establecidas se refiere a que no es lo mismo medir independientemente varias muestras, supónganse, o una misma muestra, supónganse un pool que yo lo fracciono y mido 10 fracciones de eso en mi equipo. No es lo mismo medir las 10 una tras de otra en un mismo momento, el mismo día, procesado por el mismo operador, con los mismos reactivos, que que a diferencia si lo midiera a esas 10 muestras en 10 días corridos, porque durante esos 10 días va a haber cambios en la tensión eléctrica, en el operador, en los reactivos, en las calibraciones. Entonces, esas condiciones establecidas se refiere a esto. La medición intracorrida, que es en una misma corrida, en una corrida analítica, las largo todas juntas, o intercorrida, que es en distintos días. Y el error total, por supuesto, deviene de la suma de estas dos magnitudes. Si bien no es una suma lineal, no es que sea error total igual a error aleatorio más error sistemático, sí hay una relación similar a esta que ahora les voy a mostrar. Por lo tanto, hablamos que es una combinación de los errores aleatorios y sistemáticos, y es de alguna manera una estimación de la magnitud del error que puede ser esperado cuando yo realizo una medición.
Dijimos que por un lado podíamos estimar el error sistemático, también podíamos estimar el error aleatorio, y esa estimación lo hacemos con una probabilidad que en general tomamos del 95%. Cuando decimos esto, tenemos este error total que se calcula con el sesgo por ciento, que es la cuentita que observamos cuando vimos el error sistemático, más un z por el coeficiente de variación. Así se calcula el error total. Yo les decía, no es una suma lineal, porque no es uno más el otro, sino que es una relación de estos. El sesgo por ciento, ya dijimos que era la diferencia de una promedio de mediciones con un valor considerado verdadero, dividido ese valor verdadero por 100, y z es una constante que me está indicando un 95% de confianza. Es un estadístico. Mientras que el coeficiente de variación, bueno, ya vimos cómo se calcula, ya lo vamos a practicar también, pero es este valor que nos está mostrando el grado de variación que tienen las medidas, el grado de error aleatorio que tienen las medidas. Ahora, yo con esto tengo un error de mi sistema de medición. ¿Y cómo sé yo ahora que mi sistema de medición es aceptable o no? Bueno, lo primero que tengo que hacer es conocer este error total. Primero hago los cálculos del error total que tengo y después ese error total lo voy a tener que enfrentar con un valor que se llama requisito de la calidad o meta. Es decir, ¿cuánto error yo me voy a permitir aceptar? ¿Cuál es ese error total aceptable? Que es este término que tienen acá. Y ese término no lo invento yo, sino que hay ciertos criterios, hay tablas de variabilidad biológica, de CLIA. Si tenemos tiempo vamos a poder entrar un poco en esto, pero no son valores inventados, sino que uno elige alguno de estos criterios y compara el error que tiene respecto a estas tablas. Si mi error es menor que ese error total aceptable, entonces quiere decir que estoy trabajando en forma aceptable. Si es mayor, no es aceptable y voy a tener que tomar alguna decisión, mejorar mi sistema de medida, y si no lo puedo mejorar, cambiar el equipamiento o cambiar el método de medida o lo que sea. Pero lo que quiero que recuerden es que uno saca un error total para ver si realmente ese error total es aceptable o no. Si no, ¿para qué calculo? Hago todos estos cálculos y después no voy a hacer nada. Es para eso. Algunos conceptos de lo que hemos estado hablando. Entonces dijimos que el error aleatorio está asociado al concepto de precisión y que la precisión es la concordancia entre los resultados de medidas independientes bajo condiciones establecidas, y que la forma de medirlo es con el desvío estándar, y hoy también les comenté con el coeficiente de variación. La veracidad, entonces, es la concordancia entre el valor medio obtenido a partir de un gran número de muestras o de determinaciones y un valor que es considerado verdadero. Ese valor verdadero, habíamos dicho, que proviene de la medición de esas mismas muestras con un equipo de referencia o mediante la obtención del valor medio de su grupo par con el control de calidad externo. Y exactitud un poco implica ambos términos. Es la concordancia entre el resultado de una medición y un valor verdadero. Esa medición va a tener tanto error sistemático como error total. Error aleatorio. Es decir, que si el error total es bajo, mi medición es más exacta. Pierdo exactitud cuando aumenta el error total. Bueno, entonces en este gráfico podemos ver cómo pueden variar las mediciones con respecto al error que tienen. En este caso, estoy en la situación en que tengo una baja precisión, es decir, que tengo mucho error aleatorio, pero y la veracidad es baja, es decir, que estoy lejos del valor verdadero.
A medida que aumenta la veracidad, los valores se disponen alrededor de la media, pero como la precisión es baja, tengo mucho error aleatorio. En este caso, la precisión aumenta, es decir, que las mediciones repiten, pero como la veracidad es baja, tengo los puntos alejados del valor medio, mientras que cuando tengo elevada precisión y elevada veracidad, la medición es más exacta. Acá tengo baja exactitud y acá tengo mayor exactitud. True es veracidad, accuracy es exactitud. Por lo tanto, los errores no son independientes uno del otro. El efecto del conjunto de errores es lo que se muestra como error total. Si un procedimiento es veraz y es preciso, hablamos de que la medición es exacta. Un ensayo es reproducible cuando tengo bajo error aleatorio y es veraz cuando tengo bajo error sistemático. Cuando tengo bajo los dos, es una medición exacta. Bueno, entonces dijimos que el error total se calcula a partir de la precisión y de la veracidad. Y la fórmula es esta que tienen acá. El 1,65 es ese factor Z que mencionamos recién, que corresponde a una confianza del 95%, que se obtiene de tablas. Bien, ahora hablemos un poquito del tipo de controles de calidad que podemos tener en el laboratorio, a partir de los cuales observamos estos errores, porque todos estos errores los obtenemos de mediciones. Y estos se llaman control de calidad interno y control de calidad externo. De alguna manera, estos controles nos van a servir para ver si cumplimos esos requisitos de aceptación o de rechazo de corridas. El control de calidad interno se basa en medir muestras que son similares a los pacientes para monitorear el grado de imprecisión de los procedimientos de medida. Con esto vamos a detectar errores tanto aleatorios como sistemáticos. Vamos a ver si nuestro sistema es estable y cómo se desempeña ese sistema de medición. Para ello, esas muestras que utilizamos se llaman materiales de control de calidad y con los resultados de esos valores que medimos continuamente, vamos a hacerle un tratamiento estadístico y calcular ciertos parámetros. Para lograr la efectividad de este control de calidad, tenemos que realizarlo en forma diaria, antes de procesar las muestras, bueno, o durante también del procesamiento de muestras. Con el control de calidad interna nosotros podemos detectar tanto errores aleatorios como errores sistemáticos. El control de calidad externo se trata de muestras, pero no son cualquier muestra. Son muestras que nos proveen organismos externos al laboratorio, entidades que se dedican a la creación de pools o de materiales de control que los envían a todos los laboratorios que participan de ese control de calidad. Y cada laboratorio va a analizarlo, va a tener un valor y lo va a informar. Esta entidad externa al laboratorio va a analizar esos valores y a partir de ahí se genera lo que se llama el grupo PAR. Grupo PAR es aquel grupo de laboratorios que mantienen las mismas condiciones, que tienen el mismo equipamiento, o que utilizan los mismos reactivos o el mismo método. Entonces se agrupan los que corresponden a las mismas características y a partir de ahí se calculan el valor medio de todos esos laboratorios participantes con un cierto error. Ese valor medio del grupo PAR es lo que yo les comentaba recién, que nos puede llegar a servir como el valor verdadero, entre comillas, que mencionó frecuentemente, en caso de no tener otro material más confiable. Este tipo de control de calidad nos sirve para evaluar tanto el error sistemático, principalmente, pero también podemos ver la existencia de error aleatorio, fundamentalmente el error sistemático. Puede detectar errores aún en condiciones
de que el sistema esté estable, pero no lo esté detectando con un control de calidad interno. En nuestro país, la participación del control de calidad externo es voluntaria, no es obligatoria. Eh, y ese valor que se saca de ese grupo par se llama valor de referencia, valor de grupo par o valor de consenso. Cabe destacar que este control no reemplaza al control de calidad interno, son dos tipos de control diferentes. El control de calidad interno me sirve para validar las corridas, es decir, que yo no voy a emitir un resultado hasta que no me asegure que el control de calidad es correcto, el valor me da bien. Si me da mal, tengo que corregir y después volver a controlar, y si me da bien, recién ahí puedo informar los valores de los resultados de los pacientes. En cambio, el control de calidad externo, yo lo mido, lo cargo o lo envío como resultado para que se analicen mediante este organismo externo, y los resultados los voy a obtener después, puede ser una semana o un mes después, posterior a que yo ya emití mis resultados. Aún así sirve para corregir ciertos errores que no fueron detectados por el control de calidad interno. Es posterior a la validación. Bueno, y volvemos acá entonces a nuestros amigos media y desvío estándar, que son tan importantes y son los que diariamente utilizamos para evaluar el control de calidad, tanto interno como externo, sobre todo el control de calidad interno. ¿Cómo obtenemos los cálculos? ¿Cómo hacemos los cálculos de media y desvío estándar de un material de control? Lo ideal es tener 20 medidas. Y esas 20 medidas del mismo material de control que yo lo tengo fraccionado, por ejemplo en EPEN, donde todos los días saco uno y lo mido, lo tendría que hacer por lo menos durante 2 semanas o durante 10 días. Si lo hago en una semana, podría hacerlo también, tendría que hacer 5 días, 4 determinaciones cada día para poder obtener esas 20 mediciones. Eso sería como un plazo más acortado, muchas veces podemos hacerlo, pero lo más importante es lograr tener 20 mediciones. Es como el mínimo que yo tengo que tener para asegurar que mis datos son suficientes como para tener la certeza de que los cálculos son los correctos. Los cálculos los puedo realizar con un Excel o con programas de control de calidad que vienen preparados para esto, cargando el listado de datos que yo medí, me hace todos los cálculos. O directamente los mismos equipos automatizados que uno programa el control de calidad, después los resultados los agrupa en un sitio de ese programa y los analiza. No tengo que hacer cuentas yo ni pedirle que las haga porque ya solo lo hace. Lo ideal es que constantemente se estén recalculando estos valores, porque ustedes piensen que para iniciar el trabajo con un control de calidad que yo tengo nuevo, supónganse, primero mido esas 20 determinaciones, calculo una media y el desvío estándar. Pero después yo diariamente voy a hacer mediciones de ese mismo material, todos los días. Y todos los días voy a tener un valor, pero no quiere decir que durante los diferentes meses del año vaya a medir lo mismo, porque puede haber variaciones. Cuanto más datos tengo, es mejor el valor de media y desvío estándar. Entonces me conviene ir haciendo cálculos o recálculos mensualmente, con todos los datos correspondientes al mismo material que se está utilizando. Es mejor cuando tengo más datos, el error que yo estoy obteniendo es más certero. Si yo cambio el lote del control que estoy utilizando, obviamente no me van a servir, o lo tengo que recalcular, o tengo que, ahora les voy a contar, ver algunas cositas. Siempre que yo inicie un cálculo de media, desvío estándar, yo no lo puedo hacer cuando justo el equipo está funcionando mal, o cuando justo la lámpara se me está agotando, o cuando justo se le realizó el mantenimiento, o cuando, no, siempre que hago este tipo de estudios estadísticos,
Lo conveniente es que sea cuando el equipo está lo más estable posible. Lo estoy usando, viene bien, no ha habido grandes cambios, hace bastante tiempo que lo estoy usando, en esas condiciones, en condiciones de estabilidad. Siempre que calculo la media y el desvío estándar, voy a agregar una cifra a la que habitualmente se informa el resultado. Por ejemplo, si yo la glucosa la informo con número entero, voy a agregar un decimal. Por ejemplo, el valor 102, calculo de varias mediciones de glucosa y me da un valor de 102,248, qué sé yo, un montón de cifras significativas. ¿Cuál voy a informar? Una más a la que corresponde la medición. Y lo mismo con el desvío estándar. Voy a tener un decimal si esta medición tiene un decimal. Bueno, y ahora sí, vamos a presentar al gráfico de Levi-Jennings, nuestra herramienta tan importante que utilizamos diariamente para evaluar los resultados del control de calidad. El seguimiento del control de calidad lo hacemos mejor si tenemos una forma visual de analizar los datos. Para poder construir este gráfico de Levi-Jennings necesitamos conocer primero el desvío estándar o la media de cada analito que yo voy a analizar. Supónganse que yo tengo la medición de glucosa y que hice el promedio de varias mediciones de por lo menos 20 y me dio 120 miligramos por decilitro. El desvío estándar lo calculé y me dio 4 miligramos decilitros. Pero también voy a tener que tener el valor de más 2 desvíos estándar y 3 desvíos estándar para poder construir este gráfico. Un desvío estándar es 4, 2 desvíos estándar es 8 y 3 desvíos estándar es 12. Multiplico este valor por 2 y multiplico este valor por 3 para que me den estos valores. Entonces, el gráfico se construye con el valor de la media, que es el valor central, 120, más un desvío estándar, más 2 desvíos estándar, e incluso podría incorporar finalmente 3 desvíos estándar. Y se ve un gráfico de este tipo, con una línea central y variaciones de un desvío estándar 2 y 3 alrededor de esa media. En este caso hay hasta 2, pero podríamos tener hasta 3 desvíos estándar por encima y por debajo de la media. Este gráfico, ¿para qué nos sirve? Porque a partir de este gráfico, hoy voy a medir mi control, puede que me caiga por acá, mañana lo mido, me cae por acá, mañana lo mido, me cae por acá, y así se va construyendo día a día este patrón del gráfico donde puedo observar dónde caen mis valores. Cuando se acepta o se rechaza lo vamos a ver más adelante, pero yo por lo menos acá sé cómo lo visualizo. Ahora, ¿qué valores de media y desvío estándar voy a poner en ese gráfico? Bueno, yo les decía que la mejor condición es calcularlo. Varios, 20 días, 20 determinaciones, calculo media y desvío estándar. Pero muchas veces nos vemos atosigados por el trabajo, cada vez se está trabajando más en calidad, pero antiguamente era más difícil que esto se realizara y se utilizaban directamente los valores que traen los frascos comerciales de control de calidad. Muchos de los controles que nosotros usamos los compramos. Y eso, si uno lo observa, generalmente te vienen unos viales de color caramelo, de vidrio, que los reconstituimos o no, pero bueno, vienen en forma comercial y cada cajita que trae estos frasquitos además tiene un inserto donde dice los valores que ese control tiene según el fabricante. ¿Cómo lo sacaron ellos? Obviamente midiendo muchas veces como haríamos nosotros. ¿Es lo mejor? Y no es lo mejor, porque ustedes piensen que el fabricante lo midió en las condiciones que tienen ellos, en su equipo, en su lugar, en sus condiciones de temperatura, de humedad, que no son las mismas que las nuestras. Pero bueno, nos pueden servir como para iniciar, si no tengo otro dato. Sí. Una vez que ya tengo mis 20 datos, lo que conviene siempre es calcular mi desvío estándar y mi media.
Los valores asignados son estos que nosotros calculamos, idealmente con 20 determinaciones, pero si también estamos apurados y necesitamos un dato más ligero, con 10 mediciones podría hacer esta valoración. O tener valores que por ahí nosotros muchas veces nos pasa que medimos el PEC, el control de calidad externo, lo mandamos para que lo analicen y después tenemos un valor informado en mi grupo par. Pero yo esa muestra me la guardé. Generalmente no es mucha, no nos alcanza para muchas veces, pero me puede servir como control. Busco cuánto fue el valor de mi grupo par, lo analizo y comparo con eso. También me podría servir como para evaluar el control de calidad. Si yo tengo que cambiar el lote del control de calidad comercial que estoy utilizando, ¿qué puedo hacer? Siempre lo ideal es analizarlo. Analizar el valor medio y el desvío estándar. Y para evitar que cuando se me acabe uno tenga que estar pasado un tiempo para calcular la media del desvío estándar, piensen que mínimamente una semana necesito. ¿Qué hago? Una semana antes de que se me acabe, yo ya empiezo a hacer 4 mediciones diarias para que ya tenga los valores de media y desvío estándar calculados al momento de no tener otro control. Y así saco esos valores. Voy a tener que construir una nueva gráfica de Vigenni. O también, si yo hago un par de mediciones de mi nuevo lote y las mediciones son similares a la media del lote anterior, yo podría aproximar el desvío estándar al que estaba usando antes, porque ya veo que la media es la misma, entonces el desvío estándar, si mi sistema sigue siendo estable, va a ser similar a lo que estaba utilizando. Bueno, acá dice lo de los 5 días, que es como un periodo más acortado para determinar esas 20 mediciones. O sea que mínimamente en 5 días necesito para calcular la media o desviación estándar de un control. Esto es un poco lo mismo que estuvimos hablando recién. Y como para cerrar esta clase y repasar a los conceptos importantes que vimos, tener en cuenta los errores, con qué concepto está asociado y qué estadísticos son los que utilizamos para medirlo. El error aleatorio está asociado con el concepto de precisión y se mide con el coeficiente de variación o el desvío estándar. Recordemos que el coeficiente de variación es equivalente al desvío estándar, pero se independiza del valor de la medición. ¿Por qué? Porque es el desvío estándar dividido la media. Entonces, me independizo de la medida, este tiene las mismas unidades de medición, mientras que el coeficiente de variación es en porcentaje. El error sistemático es la veracidad, o está relacionado con la veracidad, y el estadístico que usamos para medirlo es la media y el sesgo. ¿Por qué? Porque va a depender tanto del valor medio de cuánto se aparta la medición que yo estoy haciendo. Y el error total es una sumatoria de estos dos conceptos. Recordemos que la veracidad es cuánto concuerda el valor promedio de las mediciones con respecto a un valor verdadero, y la precisión es la concordancia de los valores medidos en muchas repeticiones, bajo condiciones especificadas, que dijimos intracorrida o intercorrida, y exactitud es el grado de concordancia entre un valor medido y un valor de referencia que consideramos valor verdadero para una determinada medición. Bueno, un poco para repasar cómo se obtienen, tengan en cuenta estos conceptos, cómo se obtiene la media, cómo se obtiene el desvío estándar, y para charlar también después las ventajas y desventajas de un control comercial, y por otro lado, cómo se prepara un pool de muestras para control de calidad interno, conceptos que desarrollaremos o analizaremos entre todos después.